A ver, imaginemos la escena por un momento. Una pista de arena, polvorienta, un hombre se alza en el centro, con actitud así desafiante, sosteniendo una cuerda larga, persiguiendo a un animal de 500 kilos que corre en círculos. Y que está visiblemente aterrorizado, claro. Exacto, aterrorizado. Y este hombre, que está rodeado de espectadores fascinados, afirma estar hablando el idioma del caballo. Asegura con total confianza que está estableciendo su posición como el macho alfa. El líder indiscutible de la manada. Sí. Eso es. Y a nuestro alrededor, millones de personas en el mundo ecuestre asienten con la cabeza, creyendo ciegamente en este dogma. Están convencidos de que esto es pura comunicación natural. Pero hay un problema inmenso, y de verdad muy trágico con todo esto. Que todo es una ilusión. Una ilusión absoluta. Una ilusión muy peligrosa que pone en riesgo diario la vida de las personas, destruye el bienestar de los animales y, bueno, lo más sorprendente de todo esto, o sea, se basa en cómo comen las gallinas. Es que es fuerte, ¿eh? Es como construir toda una civilización o toda una industria mundial sobre un espejismo. Nos reconforta pensar que podemos dominar la naturaleza encasillándola en nuestras propias jerarquías humanas de poder. Claro, porque somos así de antropocéntricos. Totalmente. Pero cuando abrimos la puerta de la neurobiología y la etología equina real, esa pirámide corporativa colapsa por completo. El terreno real de la mente del caballo es muchísimo más complejo. Y la ciencia nos muestra que llevamos un siglo entero, leyendo el guión equivocado. Madre mía. Pues esa es exactamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desmantelar pieza por pieza este mito del macho alfa que ha perdurado durante tantas décadas. Y hace falta, la verdad. Ya te digo. Y no lo vamos a hacer con opiniones o anécdotas de establo. No, no. Lo vamos a hacer con una montaña innegable de evidencias científicas. Nuestras fuentes para esta investigación son contundentes. Muy contundentes. Incluyen declaraciones oficiales de la Sociedad Internacional para la Ciencia de la Equitación, la ICES, que reúne a los mejores veterinarios y etólogos del mundo. También estudios revolucionarios sobre cognición equina, investigaciones sobre la sincronización del ritmo cardíaco entre especies. Que eso es una locura, por cierto. Sí, luego llegaremos a eso porque es flipante. Y también las críticas más duras a lo que comercialmente se ha vendido como doma natural. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el quid de la cuestión es que la industria ecuestre llama respeto a algo que la biología define como puro terror. Así es. Lo fascinante de esto es que detrás de ese tono romántico y casi místico que a menudo envuelve a los llamados susurradores de caballos, la ciencia ha expuesto una realidad muy dura. Muy oscura, diría yo. Sí, lo que la tradición ha etiquetado durante siglos como un caballo sumiso o respetuoso es, en un porcentaje alarmante de casos, un animal que simplemente ha entrado en un estado neurológico de indefensión aprendida. Buf, indefensión aprendida. Para entender la magnitud de este gran error, tenemos que ir a la raíz del problema. ¿De dónde sacamos siquiera la idea de que un humano tiene que ser el director general, el alfa de un caballo? Pues de un sitio muy curioso. ¿Ya? Porque aquí llega la primera gran bomba que arroja la ICES en nuestras fuentes. Los conceptos de dominancia generalizada y liderazgo son construcciones puramente humanas. Y antes mencioné a las gallinas, y fíjate en esto porque me he quedado sin palabras al leer los documentos. Es que es una de las historias más fascinantes y absurdas de la ciencia del comportamiento, de verdad. La historia de la jerarquía de dominancia ni siquiera empezó con lobos ni con leones. Ni con caballos, por supuesto. No. Se remonta al año 1922. Un biólogo noruego llamado Thorleif Skjoldrup Ebbe estaba observando corrales de gallinas. Gallinas, o sea, aves de corral. Exacto. Él acuñó el término de orden de picoteo, al notar que ciertas aves tenían siempre prioridad absoluta sobre un puñado de grano y picoteaban a las demás para apartarlas. Vale, hasta ahí tiene sentido para unas gallinas en un corral. Claro. Pero a partir de ahí, los seres humanos, en nuestra inmensa arrogancia, tomamos ese concepto aviar y lo aplicamos como una plantilla universal. Dijimos, bueno, si las gallinas tienen un jefe supremo, los lobos también, los perros también y, por supuesto, los caballos también. O sea, a ver si lo entiendo. Llevamos 100 años, un siglo entero tratando de comunicarnos con animales de media tonelada, basándonos en cómo un grupo de aves se pelea por el maíz en un espacio cerrado. Así de triste suena. Es que suena a broma cuando se dice en voz alta.
Pero las fuentes cognitivas van mucho más allá y destrozan esta idea del orden de picoteo en los caballos. Detallan que los caballos no tienen un concepto de manada global, sino que interactúan casi exclusivamente a un nivel bilateral, uno a uno. Exactamente. La dura realidad neurológica es que los caballos no poseen la corteza prefrontal desarrollada que se requiere para el pensamiento abstracto. Tienen memorias excepcionales, sí, recuerdan fuentes de agua, rutas o el rostro de un individuo que los lastimó hace años. Claro, memoria de supervivencia. Eso es. Pero carecen de la capacidad cognitiva para formar el concepto de una jerarquía global. No pueden pensar, yo soy el número 4 en la empresa, así que debo obedecer al número 1 y mandar sobre el número 5. No tienen ese organigrama en la cabeza. Para nada. En la mente del caballo no hay un rey de la manada. Sus interacciones se basan en un mecanismo evolutivo muy específico llamado potencial de retención de recursos. Vale, detengámonos ahí un segundo porque potencial de retención de recursos suena a término de economía. ¿Cómo lo calcula exactamente un caballo en tiempo real en medio de un prado? Pues lo calculan a través de la experiencia directa y momentánea. Imagina que hay un montón de heno apetitoso. 2 caballos se acercan. ¿Vale? El potencial de retención de recursos es una evaluación rapidísima que hace el caballo basada en 3 cosas. El tamaño del otro individuo, la motivación, es decir, quién tiene más hambre en ese instante exacto, y la memoria de encuentros pasados entre ellos 2 exclusivamente. O sea, solo entre el caballo A y el caballo B. Exacto. Si el caballo A sabe que el caballo B es más grande y suele enfadarse mucho por la comida, el caballo A cede el espacio. Es una negociación aislada por un recurso específico. Punto. No dibujan un mapa mental de una escalera corporativa de toda la manada. A ver, entonces, la manada no es como una gran empresa con un director general supremo, gerentes y becarios que acatan órdenes. En realidad se parece mucho más a un grupo de compañeros de piso que negocian individualmente quién tiene el mando de la televisión en cada momento, ¿no? Es una analogía brillante, sí, y anatómicamente mucho más precisa. Si el compañero A quiere ver una película y el compañero B le cede el mando hoy porque está cansado, eso es una negociación bilateral. Claro, y mañana puede ser al revés. Exacto. Mañana, frente a un recurso distinto, como quién usa el microondas primero, la dinámica podría ser exactamente la opuesta. Y la ciencia nos ha dado pruebas irrefutables de que esta fluidez es real. Las fuentes citan a los investigadores Roig Pons y Zollinger. Ah, sí, los de la prueba del cubo de avena, ¿verdad? Esos mismos. Ese estudio es la clave. Es que ese estudio es revelador. Por lo que leí, pusieron un cubo lleno de comida deliciosa en medio de un grupo de caballos y observaron quién desplazaba a quién. Sí. Según la teoría tradicional, el que comiera primero y echara a los demás sería el macho alfa, el líder supremo. Y la lista hacia abajo dictaría la jerarquía inamovible de la manada, claro. Esa era la hipótesis clásica. Anotaron meticulosamente quién apartaba a quién del cubo. Pero el verdadero experimento comenzó después. ¿Qué hicieron? Retiraron el cubo de avena y soltaron a esos mismos caballos en un pasto enorme, en total libertad, para observar su dinámica natural durante semanas. Espera, déjame adivinar. El supuesto líder supremo del cubo de avena resultó no ser el jefe en absoluto cuando tenían espacio, ¿a que sí? El orden del cubo se desintegró por completo. ¡Qué fuerte! Sí, el supuesto orden jerárquico era completamente distinto a la dinámica real de la manada. A veces, el caballo que no lograba acercarse al cubo terminaba siendo el que iniciaba el movimiento de toda la manada hacia una nueva zona de pasto. O sea que la jerarquía lineal inamovible es en realidad un espejismo. Un espejismo creado por la escasez artificial de recursos que los humanos imponemos cuando encerramos a los animales en establos estrechos. Madre mía. Y esto nos lleva a un choque frontal con la realidad, porque a ver, si la ciencia nos dice sin ningún tipo de duda que los caballos no entienden de rangos jerárquicos abstractos, ¿qué sucede cuando los humanos intentan forzar este liderazgo utilizando métodos supuestamente naturales? Pues que ocurre un choque catastrófico de percepciones, literal. Pasamos de la teoría cognitiva a las dramáticas consecuencias prácticas, porque aquí es donde abordamos el auge del famoso natural horsemanship, La doma natural, sí. que ha sido popularizada por figuras mediáticas supercarismáticas. Estos métodos, basados en la teoría de la dominancia, consisten en meter al caballo en un corral redondo, un round pen, y perseguirlo sin descanso. Le lanzan cuerdas, le hacen correr hasta la extenuación. Exacto. Hasta que el animal supuestamente muestra sumisión y respeto.
Y los gurús afirman que cuando el caballo se detiene y empieza a lamerse los labios y a masticar en el vacío, significa que está procesando información y mostrando respeto. Y si conectamos esto con el panorama general, la biología muestra algo totalmente distinto. Es aterrador. Ese acto de lamer y masticar no tiene absolutamente nada que ver con el respeto. Es pura fisiología de supervivencia ligada al sistema nervioso autónomo. ¿Qué está pasando fisiológicamente en el cuerpo de ese caballo mientras da vueltas aterrorizado? Pues mira, pensemos en el caballo como un animal de presa puro. Cuando es perseguido implacablemente en un recinto del que no puede huir, su cuerpo entra en un estado de pánico extremo. ¿Lógico? Se activa de golpe el sistema nervioso simpático, que es el responsable de la respuesta de lucha o huida. Uno de los efectos inmediatos de este estado de terror es que la salivación se detiene por completo. El cuerpo dice, no es momento de digerir comida, es momento de sobrevivir. Claro, la boca se le queda seca, como cuando nosotros nos ponemos muy nerviosos. Exacto, seca como el papel de lija. Toda la sangre va a los músculos. Vale, lo voy uniendo. Y cuando el humano finalmente decide dejar de perseguirlo y reduce la presión, el caballo percibe que el ataque ha cesado. Eso es, y en ese instante en que la amenaza cede, el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso y la digestión, vuelve a tomar el control. ¿Y cuál es el síntoma físico inevitable de ese cambio? No me digas qué. Una oleada repentina y masiva de saliva que inunda una boca que estaba completamente reseca. Madre mía. O sea que esa masticación proviene de una oleada de saliva que ocurre al pasar del sistema nervioso simpático al parasimpático. No es respeto, es la liberación física de un estado de alarma y terror. Literal. Interpretar eso como respeto es como decir que alguien que acaba de escapar de un incendio respira agitadamente porque respeta al bombero. Es una locura. Pero, a ver, permíteme hacer de abogado del diablo por un momento. Con urgencia. Si un caballo se niega a avanzar hacia un remolque, se planta o se encabrita, no está intentando pisotear la autoridad humana. No es desobediencia pura. Exactamente, ahí está el error más peligroso. Cuando un caballo desobedece, jamás es un complot para derrocar al humano. Es porque no entiende la señal o porque su nivel de miedo supera su capacidad de aprendizaje. La teoría del aprendizaje de la que hablan las fuentes. Sí, o más trágicamente siente dolor físico. Castigar esto basándose en una supuesta falta de respeto es catastrófico. Genera unas respuestas de huida aún más violentas. Y esto nos lleva a la tercera gran revelación. Comprender mal la mente del caballo no solo detiene el entrenamiento, sino que destruye la relación, genera un sufrimiento masivo y pone en peligro físico a ambas especies. Entonces, si no usan la dominancia, ¿cómo se comunican realmente? Pues los caballos, como animales de presa, perciben el mundo a través del contagio emocional y de unas señales sutilísimas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque hay un estudio alucinante sobre la sincronización del ritmo cardíaco. Los corazones de caballos y humanos llegan a sincronizarse. Es que Estela, leí el estudio de von Lewinsky sobre los jinetes de doma clásica frente a los espectadores y los datos son increíbles. El ritmo cardíaco del jinete se dispara por la ansiedad escénica, claro. Y el caballo lo absorbe todo. Lo absorbe como una esponja. Perciben la microtensión muscular, los cambios en la respiración y hasta detectan los cambios químicos en nuestro sudor inducidos por el estrés. Además, las fuentes mencionan que los caballos leen expresiones faciales humanas y asocian voces humanas con la valencia, o sea, lo positivo o negativo, de interacciones pasadas. Recordarán a un humano enojado mucho tiempo después. Tienen una memoria emocional brutal. Y claro, a esto hay que sumar el factor físico y biomecánico, el dolor. A menudo ignorado y catalogado como resistencia o evasión, que en realidad son comportamientos de conflicto. Si el jinete es asimétrico o usa embocaduras restrictivas, causa un dolor real. El dolor agudo provoca miedo extremo. Y aquí entra un mecanismo neurológico fundamental, el aprendizaje de un solo ensayo. A ver, explícanos eso porque es clave. A diferencia del aprendizaje normal que requiere repetición, si hay un dolor repentino o miedo extremo, la amígdala del caballo graba la experiencia inmediatamente. Puede aprender una respuesta evasiva violenta, como salir huyendo o encabritarse, en un solo intento. Su cerebro registra que hacer esa maniobra extrema fue la única forma de detener el dolor agudo. Es como intentar hablar en español usando un diccionario de francés. Enfurecerse porque el otro no entiende y empezar a gritarle. El caballo no percibe liderazgo, solo percibe a un depredador errático. Es una analogía perfecta.
solo ven peligro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que los caballos no son máquinas calculadoras ni conspiradores sociales. Responder a su miedo o confusión con tácticas de dominación es abusivo y anticientífico. Absolutamente anticientífico. Quienes nos escuchan tienen que rechazar ya estas metodologías anticuadas de los gurús. Hay que desterrar el concepto de dominancia de las interacciones y adoptar un entrenamiento ético, claro y basado en la verdadera etología y la teoría del aprendizaje, como promueve la ISES. Es el momento de abandonar el ego humano del macho alfa. Y esto plantea una pregunta importante, como reflexión final. Dado que los caballos carecen de conceptos abstractos, pero poseen una memoria excepcional para el trauma y las emociones individuales, tal vez la rehabilitación de un caballo maltratado nunca se trate de enseñarle a confiar en la humanidad como concepto general. Claro, no entienden la humanidad. Exacto. Tal vez, desde su visión puramente bilateral, solo se trata de convencer a ese caballo de que este humano específico frente a él es la única excepción no depredadora en todo el planeta. Ostras, ¿cómo cambiaría eso la paciencia que tenemos al acercarnos a un animal herido? Saber que solo tienes que demostrar que tú, hoy, aquí, no eres una amenaza. Es un cambio de paradigma brutal. Te cambia por completo la forma de mirarlos. Desde luego, el asombro por el mundo natural nunca termina cuando por fin empezamos a escuchar de verdad. Con esto cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje para derribar mitos.